Bienvenidos al quinto episodio del curso de Cálculo Diferencial de la Universidad Nacional de Colombia. En el módulo de hoy revisaremos las operaciones entre funciones y su correspondiente gráfico, que son las operaciones con curvas. Veremos cómo hacer la suma, el producto y la inversa numérica de una curva, así como los caminos básicos de ida, vuelta y el camino de la bisectriz. En los módulos pasados vimos cómo a cada función, pensada como un proceso numérico, le corresponde una única curva en el plano real y viceversa. La manera de graficar funciones conocidas es utilizar el camino de ida, ya que esta es una operación gráfica que nos permite recuperar los valores numéricos de una función real. En este episodio estudiaremos cómo las operaciones gráficas entre curvas recuperan nuestras nociones usuales de operaciones algebraicas entre funciones. A partir de dos curvas arbitrarias, graficaremos la curva suma, la curva producto y a partir de una curva arbitraria graficaremos su inversa numérica o curva recíproca. Comencemos pues repasando los caminos básicos. El camino de ida parte de la horizontal, toca la curva haciendo una esquina y luego cruza y va hasta la vertical. El punto inicial de este camino está sobre la horizontal y el punto final al cual llegamos está sobre la vertical. Para nombrar a este punto, ponemos el nombre de la curva, abrimos un paréntesis y dentro del paréntesis ponemos el nombre del punto del cual salimos en la horizontal. En este ejemplo, nuestro punto final se llama f de casita. El camino de regreso, a su vez, sale de la vertical, busca la curva y luego se dirige a la horizontal. El punto inicial está sobre la vertical y el punto final está sobre la horizontal. Para denotar a este punto de llegada, ponemos de nuevo el nombre de la curva y entre paréntesis ponemos el nombre del punto de partida, tomando en cuenta de poner como superíndice al lado del nombre de la función un -1, que denota que hemos hecho un camino de regreso. En este ejemplo, el punto final se llama f a la -1 de a. El camino de la bisectriz es el que se produce cuando realizamos cualquier camino, bien sea de ida o de vuelta, cuya esquina esté sobre la curva de la bisectriz. Recordemos que la bisectriz es la curva que le corresponde a la función identidad y el punto final tiene el mismo nombre del punto inicial. La bisectriz funciona como un espejo que refleja al punto de partida en el otro eje. Veamos estos ejemplos tomados del libro de métodos de graficación del profesor Pedro Alson. En el ejemplo de arriba a la izquierda, salimos de la horizontal en el número 2, tocamos a F y llegamos a la vertical. Este es un camino de ida y el punto final se llama F de 2. Asimismo, en el ejemplo de abajo, salimos de nuevo de la horizontal en X, tocamos a la curva G y vamos a la vertical. La diferencia es que en el primer ejemplo salimos hacia arriba y en el segundo salimos hacia abajo. De nuevo, este es un camino de ida y el punto de llegada se llama G de X. Procedemos de igual manera cuando nos toca concatenar caminos. En este caso salimos de la vertical, tocamos la bisectriz y vamos a la horizontal. El punto de llegada se llama A. Ahora salimos de la horizontal, tocamos a la curva F y vamos a la vertical. Y el punto de llegada se llama F de A. Finalmente salimos de la vertical, tocamos a la bisectriz y vamos a la horizontal. Por lo tanto, el punto de llegada se llama F de A. A continuación vamos a recordar un momento las operaciones con funciones. Para definir esta operación necesitamos de datos dos funciones reales, digamos f y g. La suma de estas dos funciones, que denotaremos f más g, es la asignación que manda a cada punto del conjunto de partida en la suma de las alturas f de x más g de x. Por ejemplo, si f es la función del cuadrado y g es la función menos x o cambio de signo, entonces f más g es la función que a cada punto x en el conjunto de partida lo manda en x cuadrado menos x. Obtenemos que f más g de 0 da 0. F más g de 1 también da 0, en cambio f más g evaluado en -2 da 6. Para que tenga sentido la suma de las dos alturas, es necesario que tanto f de x como g de x existan. El punto del conjunto de partida debe estar tanto en el dominio de f como en el dominio de g. Deducimos así que el dominio de la función suma es la intersección de los dominios de f y de g. Por ejemplo, si f es la función raíz de x y g es la función 2x, f más g evaluada en 1 da 3. Sin embargo, al evaluarla en -2, aparece el término raíz de -2 que para una función real no está definido. En términos estrictos, este es un número complejo, pero en el contexto de las funciones reales, el número -2 no está en el dominio de la función suma porque no está en el dominio de la función f.
El producto de dos funciones, f por g, se define de manera similar. A cada elemento en el conjunto de partida lo vamos a mandar en el producto de las alturas f de x por g de x. De nuevo, para que este producto tenga sentido, x debe estar en la intersección de los dominios de f y g. Finalmente, la inversa numérica o curva recíproca es la curva 1 entre f, que a cada punto del conjunto de partida lo manda en 1 sobre la altura de f en x, es decir, en la inversa numérica de la altura en x. Para que 1 sobre f de x exista, es necesario que exista primero la altura f de x y luego que este número sea distinto de 0. Recuérdese que la división por 0 no está definida debido a la manera en que construimos el algoritmo de la división para números enteros. Cuando dividimos cualquier par de números no negativos, lo primero que debemos recordar son las condiciones que se requieren para dividir. Por ejemplo, no podemos dividir porque 7 es más grande que 5. Para poder dividir, el número que dividimos debe ser más grande que el número por el cual vamos a dividir. Estas dos cantidades son diferentes y juegan papeles distintos, por lo cual les ponemos etiquetas y los llamamos de manera diferenciada el divisor y el dividendo. A continuación, para efectuar la división, haremos la tabla de multiplicar del divisor y continuamos de esta manera hasta que obtenemos la primera cantidad que es mayor que nuestro dividendo. En este caso nos detendremos en el paso 4, ya que 4 por 8 da 32, que es mayor que 26. El número que va a servir para dividir es justamente el que está en el paso anterior. Copiaremos este número debajo del divisor y realizaremos la multiplicación. Pondremos el resultado con un signo negativo y efectuaremos la resta. Si luego de restar obtenemos una cantidad que es estrictamente menor que nuestro divisor, el algoritmo de Euclides ha terminado y obtenemos de esta manera un cociente y un resto. En caso contrario, deberemos continuar con el algoritmo de Euclides hasta que la cantidad obtenida sea menor que el divisor. Al terminar de dividir la pareja de números 26 y 28, obtenemos una nueva pareja de números, 3 y 2. La fórmula que estos dos números satisfacen es 26 es igual a 24 más 2, que es lo mismo que 8 por 3 más 2. En general, el dividendo va a ser igual al divisor por el cociente más el resto. ¿Qué sucede si intentamos dividir cualquier número por 0? Para comenzar, escribiremos la tabla del 0. Al intentar realizar el primer paso del algoritmo, nos daremos cuenta de que no importa por quién multiplicamos a 0, siempre da 0. Luego no es posible alcanzar, mucho menos sobrepasar al dividendo con múltiplos de 0. En resumen, ni siquiera podemos ejecutar el primer paso del algoritmo de Euclides, porque al multiplicar cualquier cosa por 0, obtenemos de resultado 0. Decimos que el 0 es el elemento absorbente de la multiplicación. Volviendo a la construcción de la inversa numérica, como habíamos dicho, para que 1 sobre f de x tenga sentido, el número f de x debe existir y debe ser distinto de 0. Escribiremos a nuestra inversa numérica como 1 sobre f. Reservaremos la otra notación para hablar de la inversa por composición, que explicaremos enseguida. Supongamos pues que tenemos dos curvas, digamos f y g. En términos algebraicos, la función suma envía a cada punto en la suma de las imágenes. La curva suma debe partir de cualquier punto del horizontal y sumar las dos alturas. A la izquierda de A no puede haber curva suma, pues los puntos que yacen en esta región no están en el dominio de F. De manera similar, a la derecha de I tampoco puede haber curva suma. En el punto B, la altura de G es 0. Luego F más G debe pasar por la altura de F. Algo similar pasa en el punto C. En el punto Z, que está entre B y C, la altura en G es negativa. Luego la altura de la curva suma debe estar por debajo de la curva E. De este modo vamos teniendo una idea aproximada del trazo de la curva suma. En el punto E, la curva F tiene altura 0. De este modo la curva suma debe pasar por G. En el punto D, ambas curvas se cruzan. De este modo, la curva suma debe tener por altura el doble de la altura original. Finalmente, en el punto I, las curvas tienen alturas con signos distintos. La altura de la curva suma es la diferencia. De este modo, terminamos de graficar la curva suma F más G, haciendo la suma algebraica de las alturas de F y G. Hemos tomado los siguientes ejemplos de la página 212 del libro de métodos de graficación de Pedro Alsing. Veamos el ejemplo de arriba a la izquierda. La curva de abajo se mueve en zigzag alrededor del eje horizontal. Tiene 4 puntos de corte, en los cuales su altura vale 0.
En estos puntos, la curva suma debe tener la altura de la otra curva. Entre los dos primeros puntos de corte, la curva de abajo es positiva, luego la suma de las dos curvas debe estar por encima de la otra. Entre los dos puntos siguientes, la curva de abajo es negativa, luego la curva suma está por debajo de la otra. Entre los últimos dos puntos de corte, de nuevo la curva de abajo es positiva, luego la curva suma está por encima de la otra. Es importante también tener en cuenta lo que sucede cuando alguna de las curvas empieza a acercarse al eje horizontal. Por ejemplo, en este caso podemos constatar dos situaciones más o menos similares. Una, la que pasa hacia la izquierda del punto A y otra la que pasa hacia la derecha del punto A. La altura de la curva suma en A debe dar aproximadamente el doble de esta altura. De A hacia la izquierda, la curva con forma de recta va teniendo valores cada vez más pequeños. Entonces la curva suma debe acercarse progresivamente a la otra curva. En cambio, de A hacia la derecha, la curva con forma recta se hace cada vez más grande. En cambio, la otra curva se va haciendo más pequeña. Los valores de la curva suma se deben ir acercando progresivamente a los de la otra curva. En resumen, cuando vaya a realizar la curva suma, busque los puntos de corte con el eje horizontal de ambas curvas. Tome en cuenta los signos de las alturas y recuerde que 0 más 0 da 0, que los signos iguales se suman y que los signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor. Para dibujar la curva producto de dos curvas dadas f y g, es necesario tomar en cuenta la escala de la gráfica y buscar los puntos en los cuales hay alturas 0, 1 o menos 1. En este caso, de nuevo, por las mismas razones mencionadas antes, ni a la izquierda de A ni a la derecha de I habrá curva producto. En el punto A, la altura de G es igual a 1, luego el producto f por g debe ser igual a f. En B, en cambio, la altura de G es 0, luego la curva producto pasa por este punto. Entre B y C, las alturas de G son negativas. Como las de f son positivas, la curva producto va a quedar por debajo del origen. Justo en Z, la curva G vale menos 1. De este modo, la curva producto f por g va a valer menos la altura de f. En 0, la altura de g es menos 1. Luego la altura del producto de nuevo es aproximadamente menos la altura de f. Entre C y E, las alturas de f son positivas y las de g también. Luego la curva producto va a quedar por encima del eje horizontal. En E precisamente la curva f tiene altura 0. Luego la curva producto corta al eje horizontal aquí. En U la curva g tiene altura 1. Luego f por g es igual a f. En W, en cambio, la altura de f es igual a 1, luego f por g es igual a g en este punto. Finalmente, entre los puntos E e I, la curva f tiene alturas negativas. Luego el producto va a quedar por debajo del eje horizontal. Procediendo de este modo obtendremos una idea aproximada del trazo de la curva producto. Miremos ahora algunos ejemplos del libro del profesor Alson. En el ejemplo que tenemos aquí, el valor de la curva f está por encima de 1. El valor de la curva g está entre 0 y 1 y ambas son curvas constantes. El valor de f por g debe estar por debajo de f, ya que el valor de g es menor que 1, pero al mismo tiempo debe estar por encima de g, ya que el valor de g es mayor que 1. Aproximadamente diríamos que la curva producto pasa por aquí. En el ejemplo de al lado, de nuevo f y g son funciones constantes. La altura de f es positiva y mayor que 1. La altura de g es negativa y está entre 0 y menos 1. La curva producto f por g también debe ser constante. Su altura no debe sobrepasar en valor absoluto a la altura de f y debe ser negativa. De este modo, la curva producto f por g es de nuevo una función constante, pero no la podemos ubicar en esta zona. Entonces lo correcto es que la altura de g vaya aproximadamente en esta zona. Ahora tenemos un producto de dos funciones que son rectas, pero no son constantes. Marquemos el punto del horizontal en el cual la altura de la curva f vale 1. Llamémoslo A. En el origen, f y g se cruzan y ambas tienen altura 0, luego la curva producto pasa por este punto. En A, la curva f tiene altura 1, entonces la curva producto tiene la misma altura de g. Finalmente, entre 0 y A, las alturas tanto de f como de g son positivas y menores que 1. Por lo tanto, el producto de estas dos curvas debe pasar por debajo de g. El resultado es una curva parecida a esta.
Veamos ahora el ejemplo de al lado. Marquemos de nuevo el punto en el que f vale ahora 2 y marquemos también la altura máxima que alcanza la curva g en dicho punto. Llamemos al punto de la horizontal A. En A, f vale 2 y g aproximadamente vale la mitad de esa distancia, digamos 1. La curva producto en el origen vale 0, pues las dos curvas se cruzan y valen ambas 0 en ese punto. En el punto A, g vale aproximadamente 1, pero ahora va a aparecer un nuevo elemento, que es que en algún punto intermedio entre 0 y A, llamémoslo B, la curva f va a tener altura 1. Sobre este punto, la curva producto va a tener la altura de g. Entre 0 y B, ambas f y g tienen alturas entre 0 y 1, luego las alturas de la curva producto van a comportarse de manera bastante similar al primer ejemplo. Ahora bien, entre B y A, las alturas de f van a superar a 1. De este modo, la curva producto se va a comportar aproximadamente así. En resumen, al graficar una curva producto, busque los puntos de corte con la horizontal. Busque los puntos en los cuales cualquiera de las curvas tenga altura 1 o menos 1. Tenga en cuenta que 1 por cualquier número da el mismo número y menos 1 por cualquier número da el opuesto de ese número. En cambio, 0 por cualquier número da 0 por la propiedad absorbente. El producto de dos signos iguales es positivo, en cambio el producto de dos signos diferentes es negativo. El producto de dos números A por B, cuando el valor absoluto del primero es mayor que 1, tiene por efecto aumentar el tamaño de b. En cambio, el producto de dos números A por B, cuando el valor absoluto del primero es menor que 1, tiene por efecto el de disminuir el tamaño de b. Para graficar la inversa numérica de una curva f, de nuevo marcaremos los puntos en los cuales la curva original tiene altura 0, 1 o menos 1. En nuestro ejemplo, en el punto D, la curva f vale 1. Luego, 1 sobre f va a pasar por este punto. Las alturas de f entre A y D son positivas y grandes, es decir, mayores que 1. De este modo, las alturas de 1 sobre f deben ser positivas y pequeñas, esto es, entre 0 y 1. A medida que me acerco a A, las alturas de f van haciéndose más grandes, luego las alturas de la curva recíproca se van haciendo cada vez más pequeñas. En el punto E, la curva f corta el eje horizontal. La inversa numérica no está definida en el punto E, pues 1 entre 0 no está definido. Luego, 1 sobre f, la curva recíproca, no tiene altura allí. Entre D y E, las alturas de f son positivas y pequeñas, es decir, están entre 0 y 1. Luego, las de 1 sobre f son positivas y grandes. A medida que me acerco al punto E, las alturas de f van siendo cada vez más pequeñas. Luego, sus inversos numéricos van siendo cada vez más grandes. Entre los puntos E e I, las alturas de f son negativas y pequeñas. Por observaciones similares a las anteriores, las alturas de 1 sobre f son negativas y grandes, es decir, están por debajo de menos 1. A medida que las alturas de f son más pequeñas, las de 1 sobre f son más grandes y negativas. En I, la altura de f es menos 1. Luego, 1 sobre f también pasa por este punto. Finalmente, entre I y K, las alturas de f son negativas y grandes, y en K aproximadamente la altura es menos 2. Luego la altura de 1 sobre f en K es aproximadamente de menos 1 medio. De este modo podemos obtener una idea aproximada de la gráfica de la curva recíproca o inversa numérica 1 sobre f. En nuestro primer ejemplo, de arriba a la izquierda, tenemos una curva que toca al eje horizontal en este punto. Esta misma curva tiene altura 1 un poco más a la derecha y altura menos 1 un poco más a la izquierda. Al graficar la inversa numérica, debemos entonces tener en cuenta que dicha curva pasa por estos dos puntos. En cambio, no tiene altura en el punto de corte. Entre el punto de corte y el punto donde la altura es 1, las alturas de la curva son positivas y pequeñas, luego las de la curva recíproca son positivas y grandes. De este punto hacia la derecha, la curva tiene alturas positivas y grandes, luego su inversa numérica tiene alturas positivas y pequeñas. De forma similar procederemos con los negativos. En el ejemplo de abajo, sobre el origen, la curva dada tiene altura 2, entonces su inversa numérica en 0 tiene altura 1 medio. De 0 hacia la derecha, las alturas de la curva son cada vez más grandes, entonces las de la inversa numérica son cada vez más pequeñas. Algo similar va a suceder de 0 hacia la izquierda. En resumen, para graficar la inversa numérica 1 sobre f, busque los puntos de corte con la horizontal y recuerde que en ellos 1 sobre f no tiene altura.
Busque los puntos en los que la altura de la curva f da 1 o menos 1. La curva 1 sobre f pasa por esos puntos. Recuerde que donde f tenga alturas positivas, también las tendrá 1 sobre f, y donde f tenga alturas negativas, también las tendrá 1 sobre f. Finalmente, recuerde que el recíproco de un número positivo y grande es positivo y pequeño, y el recíproco de un número positivo y pequeño es positivo y grande. Para números negativos se procede de modo similar. Si necesita estudiar con más detalle algunos ejemplos, le invitamos a mirar el canal del libro Métodos de Graficación del profesor Pedro Alson. Hemos llegado al final de nuestro módulo. Si tiene más inquietudes, no duden en consultarnos. Esperamos que nuestro material didáctico le haya resultado de provecho. Le invitamos a darnos un like y suscribirse a nuestro canal.